A Eduardo Córdoba, politólogo y sociólogo. Señor Córdoba, gracias por acompañarnos y por favor, denos los detalles de este acuerdo para las elecciones que permitió llegar al desbloqueo. Fue el MAS, el partido que finalmente ejerció el control de la situación. Sí, gracias por invitarme. El acuerdo viabiliza las elecciones y le da respaldo institucional a la postergación de la fecha. Se planteó en un escenario muy complicado porque la gestión de la pandemia no estaba, había muchos problemas con la gestión de la pandemia y además se estaba polarizando mucho más la situación política, se estaba profundizando mucho la crisis, no en el sentido solamente de la postergación de la fecha de las elecciones, que no aceptaban los movilizados, sino también en términos institucionales y también en términos de los contenidos mismos de la idea de democracia y de los posibles culpables de la mala gestión o de los problemas que había en la pandemia. Lo que sucedió fue que la Asamblea Legislativa dio paso a una ley, pasó una ley que da como plazo el 18 de octubre para la realización de las elecciones. Anteriormente, el órgano electoral, el Tribunal Supremo, había decidido ese cambio, pero no había sido aceptado por los movilizados, la Central Obrera, los movimientos campesinos y también el movimiento al socialismo. Claro, y es que se entiende además la dificultad después de que se aplazaron por primera vez el 3 de mayo, después al 6 de septiembre y bueno, ya vamos en el 18 de octubre. Le quiero preguntar también cómo mejora la situación a raíz del levantamiento de estos últimos bloqueos. El gobierno interino de Yanine Áñez denunció que hubo fallecimientos por falta del oxígeno medicinal que no podía ingresar a las ciudades. Sí, fue una medida muy criticada la realización de estas movilizaciones porque estamos en pleno desarrollo de la pandemia y se estaba bloqueando el acceso a las ciudades. Ahora, también ha sido utilizado electoralmente por los dos bandos, entre comillas, los dos bandos, porque los movilizados decían que dejaban pasar las provisiones medicinales y los convoyes de oxígeno, mientras que desde el gobierno se decía que no dejaban pasar. Sí fue un problema muy serio porque no se puede entender que haya una movilización así en un momento tan grave como el que se sufría en Bolivia, pero felizmente ya se resolvió, entre comillas, porque todavía falta. Ya en julio el gobierno dijo que había necesidad de más provisión de oxígeno. Entonces, no es un problema que se haya creado en las movilizaciones, sino que se agravó.